Buenas tardes. Hola, bienvenidos al ciclo de webinar Somos Emerix, Somos Perú. Mi nombre es Rocío Cosini, soy la gerente comercial de Emerix para Perú, Ecuador y Chile, y voy a estar acompañándolos en estas 3 sesiones que hemos organizado para ustedes y serán durante las próximas semanas. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes un video que estamos convencidos que resume lo que está ocurriendo hoy con las áreas de cobranzas y recupero de nuestras empresas, ¿verdad? Y donde tenemos que poner foco para poder salir más fortalecidos con todo lo que estamos viviendo y tener mejores herramientas y aprovechar al máximo las oportunidades que esta pandemia, digamos, nos está dejando y estamos aprendiendo, y vamos a compartirlo ahora mismo. Ya los dejo con el video. La transformación digital que veíamos llegar desde hace tiempo, de pronto se convirtió en realidad. Adaptarse significa aprender sobre las nuevas situaciones que debemos enfrentar y atender nuevas urgencias que sustituyeron a las anteriores, especialmente en el área de cobranzas. Hoy ya no pensamos ni actuamos de la misma forma que antes, ni priorizamos de la misma manera a la hora de tomar decisiones. El cambio es ahora la normalidad a la que hay que adecuarse para volver a tomar las riendas de nuestras vidas. Hoy más que nunca, la tecnología se convirtió en una aliada perfecta para el manejo de las nuevas situaciones. Los datos propios y ajenos, los numéricos o los cualitativos, los estructurados y los que no lo están, los objetivos y los subjetivos componen un universo amplio y sin fronteras que debe explorarse, estudiarse y analizarse mediante técnicas que permitan convertir cada célula de información en un cuerpo digital capaz de ayudarnos a dar respuestas individuales y personalizadas. O simplemente que sea ese mismo cuerpo digital quien las provea a los deudores. Emerix acompaña a sus clientes en este proceso de transformación, guiándolos en la toma de decisiones como se ayuda a un avión a hacer su aterrizaje sin visión de la pista. Sabemos que las empresas necesitan reducir el gap de la aceleración que se produjo y para eso se requieren soluciones ya. Pero deben ser soluciones evolutivas que avancen junto al cambio. Soluciones que se integren todo el tiempo a este mundo cambiante. Para esta época de urgencias, Emerix dispone de una plataforma tecnológica preparada para responder al desafío que la actualidad nos propone. Una plataforma que no solo brinda soluciones ya, sino que actualiza sus prestaciones, sus facilidades y sus integraciones al ecosistema, a la velocidad que el entorno lo requiere. La experiencia nos dice, el beneficio de una herramienta no se obtiene cuando se la compra, sino cuando se la usa. Por esa razón, Emerix creó Emerix Educación y Emerix Gestión del Cambio, para acelerar el aprendizaje y aumentar la velocidad de la asimilación del cambio en las personas. Proyectos ágiles, innovación permanente, actualizaciones inmediatas, integración con el mundo y pensar en la gente al momento de evaluar el cambio. Estas son las respuestas que Emerix trae al mercado. Sabemos cómo soñar y convertir los sueños en realidades y objetivos en resultados. Aportamos para hacerlo toda nuestra experiencia y capacidad de innovación e integración para diseñar juntos el futuro, planear cómo construirlo, convertirlo en presente y medir sus resultados para que la próxima decisión sea mejor. Te ayudamos a pensar, te ayudamos a hacer, te ayudamos a ser mejores. Somos Emerix, somos Perú. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora sí, los voy a dejar en manos de Martín Riera y Antonio Castillo, quienes estarán presentándonos la ponencia del día de hoy, denominada Personalización Digital de la Cobranza, Autogestión, la nueva era centrada en el cliente. Martín, que está aquí presente, es el gerente de cuentas estratégicas para Latinoamérica, es ingeniero en sistemas de la información por la Universidad Tecnológica Nacional y es especialista en gerenciamiento de proyectos. Tiene una vasta experiencia, más de 15 años
en proyectos de implementación de sistemas de información para el mercado financiero con foco en la gestión de clientes y recupero, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Antonio, que también está aquí presente con nosotros, es nuestro gerente general en México. Muchos de ustedes, lo más probable, ya lo conozcan por su extensa experiencia que él tiene en el mercado peruano, además de toda la experiencia que tiene en Latinoamérica también, por supuesto. Es ingeniero en electrónica y comunicaciones de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria de tecnología de la información. Ha participado también en diversos proyectos de automatización de cobranzas para bancos, financieras, empresas de servicios y varios retailers en Latinoamérica. Sin más preámbulo, los dejo en este minuto con Martín Riera, quien continúa con su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. Antes que nada voy a hacer una breve reseña de quién es Emerix. Somos una empresa argentina que tiene más de 30 años de experiencia y de trayectoria en toda Latinoamérica, ofreciendo siempre soluciones innovadoras para abordar la cobranza y el recupero en distintas industrias, siempre con un enfoque integral, donde uno de los ejes son los sistemas, pero también tenemos una visión que comprende los procesos, las personas y los datos. Más allá de tener una solución tecnológica muy utilizada en el mercado, sobre todo en algunos países, mucho en la banca y en grandes bancos, nosotros ofrecemos servicios de consultoría especializados en transformación digital de la cobranza, consultoría en gestión del cambio y todo lo que tenga que ver con analítica de datos. A ver, antes que nada voy a hacer una mención a nuestro estreno de imagen corporativa. Les comento que en esta webinar hemos decidido presentar nuestra nueva imagen que se viene trabajando hace varios meses, que acompaña nuestro proceso de crecimiento y regionalización. Así que bueno, esta webinar nos estrena con imagen, esperemos que les guste. Vamos a hablar de por qué estamos acá hoy, por qué este ciclo para el mercado peruano, y tiene que ver fundamentalmente con un convencimiento de que hay una oportunidad, una ventana de oportunidad enorme. Es trillado ya decir que las crisis generan oportunidades, lo cual es real, ¿no? Lo cual nos fuerza a acelerar determinados procesos. Pero vamos a ver un par de láminas. Justamente no voy a excederme mucho en lo que es análisis de coyuntura COVID, que generalmente todos conocemos, pero la idea es que veamos la siguiente slide, donde vamos a ver justamente algunas gráficas de McKinsey. Estas gráficas están representando la expectativa de recuperación de la banca a nivel mundial, ¿no? Y van a ver que este tiempo obviamente es un reflejo de lo que van a llevar las recuperaciones de las distintas economías. En el caso particular estamos viendo que hay una expectativa de 5 años, hay algunos escenarios más optimistas que lo llevan a 3, pero entre 3 o 5 años, en este caso hablamos específicamente de lo que es el ROE, la rentabilidad financiera. Si vamos al siguiente slide, vamos a ver que McKinsey nos muestra otra gráfica que habla justamente de lo que tiene que ver con los beneficios y la rentabilidad, que también oscilan entre 2 y 4 años, pero todas las tendencias principales dicen que los bancos van a recuperar las rentabilidades que tenían en el 2019 en una media de 4 años vista. Si nos alejamos un poquito de la banca, pasemos al siguiente slide, vamos a ver un poco a nivel de Producto Bruto Interno, ya mirando Latinoamérica específicamente, vemos que Perú es quien ha sido más afectado desde el punto de vista de la recesión. También Argentina está en esos niveles tan altos que exceden ya los 2 dígitos, ¿no? Comparado con Colombia, Chile, Bolivia, México, Brasil. Entonces son contracciones económicas muy fuertes y esto claramente va a impactar en la forma que vamos a ver expresado los niveles de morosidad. Ya se ve, ¿no? Y todas las proyecciones hablan de duplicar los niveles de morosidad de la mayoría de las carteras, siempre con las características particulares por segmento, pero siempre con un impacto enorme. Entonces esto genera la necesidad de profesionalizar los procesos de cobranza y de recupero. Hay que optimizar los procesos, mejorar las herramientas a través de la tecnología, capacitar y entrenar a la gente, gestionarla para que esté
entrenada y preparada para esta nueva modalidad y forma de trabajar con los clientes, y siempre haciendo un análisis profundo de los datos para entender qué es lo que pasó, si lo que estamos haciendo sirve, y sobre todo predecir lo que va a pasar. La crisis genera una necesidad y nos da una oportunidad de avanzar de una manera diferente, ¿no? Siempre alentando al cambio. La idea es que en estas 3 jornadas vamos a compartir conocimientos, experiencias y nuestra visión de cuál es la mejor forma de encarar este contexto que es tan particular. Nos encontramos permanentemente en las distintas empresas con acciones particulares, con acciones específicas que se han implementado muy rápidamente, orientadas justamente a tratar de contener el impacto del COVID, y que tuvieron algún grado de efectividad, pero generalmente son acciones aisladas. No hubo mucho tiempo de pensar y muchas veces están disociadas de un enfoque integral y de una visión integral. Se hizo como se pudo, de alguna manera. Y claramente todas estas acciones de esta manera aislada pierden un valor fundamental, que es generar sinergia, ¿no? Generar sinergia que da la visión integral de poder aplicar todo con un objetivo único. A ver, hay un cambio de paradigma en la cobranza y hay que prepararse y estar alineado a estas nuevas necesidades. Y cuando hablamos de necesidades, el primer cambio es que hablamos ya, lo venimos escuchando en muchos congresos y en muchas presentaciones, que no hablamos más del deudor, sino del cliente, ¿no? El enfoque hacia el cliente. Empezar a tomar algunas prácticas que son más comerciales que del mundo de la cobranza, y empezamos a entender el cliente como un todo. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? ¿Qué es lo que el cliente quiere? ¿Qué es justamente lo que necesita? Y hace tiempo que está cambiando la forma en que el cliente percibe sus necesidades y se comporta a la hora de elegir y a la hora de adquirir productos y servicios. Porque la oferta es infinita, las posibilidades también. Cambió desde la postura de optar por lo que le ofrecen y va a buscar realmente lo que él quiere. Tiene la capacidad de búsqueda y tiene las herramientas para buscar. Si no le gusta lo que está en Mercado Libre, se va a Amazon, y si no a AliExpress, y puede comprar cualquier producto de cualquier lugar del mundo. Si no le gusta lo que tiene Netflix, se va para Amazon Prime, y si no, se va a Disney Plus. La oferta es infinita y cada vez es mayor. Si cambiamos de slide, vamos a ver que el gran elemento en crecimiento, el gran dispositivo que permite integrar todo este enfoque, fundamentalmente es el móvil. Fundamentalmente es el móvil. Porque, como dice bien aquí la presentación, todo se hace en el móvil, ¿no? Por su masividad tiene un alcance único, las capacidades tecnológicas y de integración con Internet dan un abanico de posibilidades enorme, ¿no? Como dice acá, comunicarse, obviamente, entretenerse, uno juega, mira videos, ve películas, series, música, deportes, lee libros, se mantiene informado porque accedemos a las noticias, vemos publicaciones científicas, vemos estudios, adquirimos productos y servicios, compramos, ¿sí? De todo, compramos desde alimentos hasta vestimenta, hasta tecnología, hasta un barco o una casa, o insumos para poder hacer un trabajo, ¿no? Usa las redes sociales porque quiere compartir su experiencia de vida, a veces en forma limitada, a su núcleo, con su gente, justamente porque no tiene otra forma de compartir, o hace algo mucho más público, o accede a la vida pública de otras personas. Usamos redes sociales para concertar citas. Es decir, la tecnología nos invade, lo usamos como herramienta, y el móvil es el artefacto que nos permite justamente transitar todas estas posibilidades haciendo uso de esa tecnología. Trabajar, un aspecto, ¿no? Fundamental, ¿no? Que tuvo un impacto enorme justamente en esta pandemia, donde todo el mundo tuvo que buscar sus modalidades de trabajo, organizarse, tener un mail. Obviamente, funciones que son claves para todos los que usamos de alguna manera la tecnología, que cada vez somos más. Porque justamente el siguiente punto es que todo se hace con el móvil y que todo el mundo ya usa el móvil. Este escenario pandémico aceleró las transformaciones digitales no solo de las empresas, también las de las personas, ¿no? Gente que no estaba acostumbrada a operar en forma digital, tuvo que aprender debido a las restricciones de contacto físico, no tuvo mucha alternativa, y eso genera un efecto muy interesante. Más del 65% de las personas mayores
han empezado a utilizar el celular o utilizan nuevas funciones cuando antes solamente lo utilizaban como un teléfono, el móvil, ¿no? El promedio de uso del móvil ahora es de 3 horas y media diarias. Esto es una métrica tomada en ciertos países de Latinoamérica, pero de 2 horas y media pasó a 3 horas y media, un crecimiento del 30%. Todo lo que sea aplicaciones de comunicación obviamente estallaron, ¿no? En crecimiento, en demanda, Zoom, Meet, Teams, Jitsi, 70% de incremento. Las redes sociales crecieron entre un 30 y un 50% en su uso. Los servicios de streaming, Netflix creció en un 30%, Amazon Prime creció en un 22%. Y todo lo que tenga que ver con compras online, por supuesto que estas estadísticas varían país a país, pero en un promedio estamos viendo este tipo de incrementos, ¿no? Compras online, 70%. Meses donde hay números superiores al 85% de nivel de compra online respecto al mismo mes en el año anterior. Entonces, esta transformación tecnológica, social, cultural, ha hecho que la digitalización empodere al cliente, ¿no? Le damos herramientas que tiene a su alcance para opinar, para tener un criterio sensato a la hora de elegir y adquirir un producto o un servicio. Y si vamos de manera más específica hacia canales que se ven directamente afectados en la cobranza, vamos a ver aquí una gráfica que resulta muy interesante. Obviamente las aplicaciones de mensajería han tenido un salto enorme. Vemos aquí en la gráfica el resaltado de WhatsApp, Facebook. Pero miren qué interesante el impacto de los chats y de los servicios de self-service, de autogestión, que es uno de los pilares de la charla que tenemos hoy. Crecimientos entre el 70-80% de uso. Obviamente por las restricciones físicas, ¿no? Pero que han llevado a que justamente hay un mundo que se digitalizó a la fuerza, y es justamente el canal que hay que aprovechar para poder llegar a este cliente, siendo que esta digitalización nos da herramientas para poder entenderlo mucho mejor. Hay una estadística interesante que es que muchos clientes prefieren la mensajería propia de la empresa con la que se quieren comunicar, los chats propios, el sitio propio, más allá de que siguen utilizando las redes sociales y los canales públicos en las redes sociales de las empresas. Con lo cual también eso envalentona esta iniciativa de abrir canales directos con el cliente cuando necesita llegar para hacer una consulta, para pedir un servicio, para hacer un reclamo o para pagar. Pasemos al siguiente slide. Cuando hablamos de esta transformación, aplica también, obviamente, a la cobranza y a la postura del cliente respecto de la cobranza. Entonces también tenemos que entender qué es lo que el cliente necesita a la hora de afrontar sus obligaciones. Y en este aspecto, lo que quiere el cliente y lo que necesita se ve muy, muy segmentado por el efecto pandemia. Hace un par de años hacíamos presentaciones del enfoque de autogestión y algunas métricas que veíamos en algunos países, la tendencia y el porcentual de la gente que se estaba abocando a la autogestión era muy específico, ciertos rangos etarios, bueno, todo esto obviamente cambió. Y en particular lo que nos deja la pandemia es gente que puede pagar y gente que no puede pagar, que tiene realmente problemas económicos financieros, y gente que si bien tuvo sus dificultades sociales, tiene hoy la capacidad de pago. Lo que ha cambiado es la forma y su necesidad de acercamiento. Cuando vemos justamente las personas que no tienen problemas para pagar, vemos que aspectos como la comodidad o la velocidad son las cosas que principalmente buscan. Operar de una manera más cómoda, ¿sí? Sencilla, que sea sanitariamente segura, siempre a través del canal que le resulte más intuitivo, que sea fácil de operar, en el horario que le guste, desde donde le guste, con las alternativas necesarias para realizar el pago o el trámite que necesite. Una cosa importante es que quiere transparencia, no quiere montos ocultos, no quiere letra chica, quiere entender exactamente lo que está pagando y por qué lo está pagando. No quiere pagar intereses por atrasos, y muchas veces el fastidio que genera un olvido, entonces darle herramientas para que sea muy fácil el ejercicio del pago y por otro lado que no se olvide. Ahora, cuando vamos al cliente que no puede pagar, sus necesidades y su problemática difiere. Todos los aspectos que mencionamos antes, por supuesto que son atractivos, pero su problemática viene por otro lado. Lo que necesita es que lo escuchen.
que lo entiendan, que lo traten bien, a pesar de que pasó a ser un deudor. Y sobre todo que lo asesoren, que le den un acompañamiento para poder paliar la crisis. Porque el cliente quiere afrontar sus compromisos, entonces necesita alternativas. Y una cosa muy importante es que esas alternativas, si no encuadran en las capacidades de ese cliente, aparezcan otras y que realmente puedan encuadrar en lo que él puede hacer. Sobre todo si era un buen pagador, este escenario pandémico lo pone en una situación muy estresante, porque tiene la presión de que está en falta, no está cómodo con la situación de morosidad, de atraso en sus pagos. Entonces quiere resolver todo lo más rápido posible, de la forma posible, pero no quiere que lo traten como un deudor, como un moroso, porque él típicamente no lo es, aunque él esté en esta situación. Entonces no quiere que lo bombardeen con llamados, ni con mensajes, no quiere quedar expuesto en la familia, no quiere quedar expuesto en el trabajo, tampoco quiere quedar en un buró marcado y eso que le imposibilite el acceso al crédito. Entonces hay que tratarlo buscando cuáles son sus alternativas y sobre todo escuchándolo y acompañándolo. A ver, si le das un clic más al slide, vamos a aparecer una palabrita mágica que tiene que ver con nuestra presentación, que es la autogestión. Muchos de estos aspectos que venimos mencionando, que tienen que ver con las facilidades del entorno de autogestión, donde uno puede acceder en forma cómoda por cualquier canal, en cualquier horario, tiene que ver con estas necesidades que hablábamos de los clientes que no están afectados económica y financieramente, pero también la autogestión es el canal que brinda el acercamiento fácil, impersonal desde el punto de vista de que no se ve expuesto ese deudor ante una persona que le está reclamando algo, pero muy personal desde el punto de vista de que la oferta y que las facilidades que se le presentan están a la medida de lo que él necesita. Entonces la autogestión pasa a ser una de las palabras claves, una de las plataformas sobre las cuales nos vamos a parar en este entendimiento del cliente y en estos servicios centralizados en la cobranza en el cliente. Pero hay que tener claro algo que es que la autogestión por sí misma no resuelve el problema. Hay que tener un enfoque integral. Como mencionábamos antes, es un proceso completo, integral, con una visión que tiene que estar alineando todos los canales, entre ellos la autogestión, que es fundamental y es muy potente, pero también las estrategias, la segmentación y el enfoque de trabajo que tiene la organización para poder llevar adelante este entendimiento del cliente y centralizar la cobranza en el cliente. Y cuando hablamos de centralizar la cobranza en el cliente, le doy el espacio para Antonio, que nos explique un poco más y que profundice qué hablamos en términos de cobranza, en esto de centralizarlo en el cliente. Muchas gracias, Martín, y buenas tardes a todos. Este es un cambio que realmente se ha venido dando en los últimos años, y es un cambio muy importante porque, en primer lugar, el cliente tiene un papel mucho más activo en todas las interacciones. En todas las interacciones, tanto en su vida personal como en los negocios. Es decir, él busca, elige, compra o adquiere cuando lo necesita. La cobranza, como lo hemos visto desde hace varios años, pasa a ser un canal de servicio que colabora con otras áreas para incrementar la experiencia del cliente. Todos los clientes buscamos la mejor atención, mejor servicio, inmediatez para maximizar el tiempo, y lo mismo aplica para la cobranza. Hay que darle todas las facilidades para que el cliente sea autosuficiente en la gestión de sus productos, de sus servicios, de sus deudas. Entonces, realmente este tema del enfoque de cobranzas, la personalización digital, es básicamente simplificar todos los procesos, atender al cliente más rápido, proporcionar resultados inmediatos, anticiparse a las situaciones, tomando en cuenta la experiencia, y además ganar con cada interacción con el objetivo de facilitar las cosas y conocer mejor al cliente. Esos son, digamos, los puntos básicos de nuestra definición. Y ahora les voy a platicar un poco cómo se ha venido dando esto en el tiempo. En realidad esto lleva mucho tiempo. Tenemos normalmente las organizaciones que tienen procesos para poder atender las diferentes etapas de las que un cliente necesita servicio. Y por otro lado, también tenemos el área de tecnología que nos permite dirigir
los esfuerzos a los diferentes canales. Normalmente en los sistemas financieros o en la parte de servicios, siempre existe un call center al cual uno puede recurrir. Y esa es una forma tradicional de atender al cliente. El inconveniente que tenemos con esta forma de trabajo es de que no existe una conexión directa con los canales. Es decir, si yo hago una gestión en el call center, difícilmente la van a saber en la sucursal y difícilmente también van a estar ligados, por ejemplo, las acciones subsecuentes y mensajes para poder aterrizar el problema que estamos tratando. Y más aún cuando tenemos una visita de un asociado, una empresa externa o un gestor que viene a visitarnos para una cuestión de cobranza. Entonces, en ese sentido, el enfoque tradicional de la cobranza, pues es que el cliente, a final de cuentas, percibe diferentes canales actuando de manera independiente y no coordinada. La institución gestiona los distintos canales de forma independiente, tratando de homogeneizar el mensaje con el cliente. Y bueno, pues para poder lograr precisamente este principio que Martín nos comentaba, tenemos que pensar distinto y actuar distinto. En ese sentido, el cliente es el que comienza una nueva forma de gestionar a través de todos los canales, ya que vimos por ahí las gráficas de WhatsApp, de cómo han venido incrementándose desde hace muchos años y además ha crecido muchísimo en la época de pandemia, pero también tenemos los mensajes de voz, tenemos los correos electrónicos que, como vieron, ha bajado mucho ya la capacidad con respecto a otros canales. Tenemos también el chat, que es un medio que cada vez tiene más importancia precisamente por no tener una situación presencial con el cliente. Y adicionalmente tenemos la autogestión, que vamos a tratar el día de hoy, y también las redes sociales. Entonces, todo esto, ¿cómo lograr unificar y coordinar las diferentes áreas para poder atender al cliente de una manera eficiente, en donde podamos tener un mismo mensaje y podamos coordinar todo lo que está detrás de esto? Pues precisamente de eso trata la cobranza. El cliente experimenta que la institución, no solamente los canales, son los que atienden su problema. Integra las operaciones, los procesos, el conocimiento del cliente y la tecnología para brindar una experiencia holística de atención y servicio. Esa es un poco la diferencia que se ha venido ganando a lo largo de todo este tiempo. ¿Y cómo logramos esto? En realidad es una combinación de pilares muy importantes que nos llevan precisamente a lograr esta experiencia holística. Primero que nada, una organización que esté centrada en el cliente, en el cual existe una comunicación, se comparte información analítica, tanto con el personal interno como con el personal externo, y existe una estrecha colaboración con todos los miembros internos y externos. Es necesaria la capacitación de todas las personas que intervienen en este proceso y también la gestión de cambio que nos permita garantizar que estos procesos fluyan. Adicionalmente, tenemos la experiencia personalizada que con cada una de las interacciones que vamos teniendo con el cliente, vamos aprendiendo más de él. Aprendemos de cada llamada, de cada correo, de cada mensaje, y el análisis de lo que le llaman el análisis del viaje con cada interacción es indispensable. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cómo ha venido pagando? ¿Qué es lo que nos ha pedido? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que no lo motiva? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Cuál es el tratamiento que le estamos dando a sus problemas? Si tiene un problema, ¿cuál es nuestra solución? ¿Cómo vamos a darle solución? ¿Cuál es la oferta de nuestros servicios para poder ayudar a este cliente? Prediciendo e interactuando con el cliente de manera precisa en cada una de las etapas. Pero esto no podríamos hacerlo si no tenemos la optimización de los procesos, tanto comerciales como operativos, de gestión,
de cobranza digital, de planeación de recursos, de módulos predictivos, de indicadores de gestión que nos permitan ver cómo vamos con respecto a los objetivos que hemos trazado. Y bueno, nuestro aliado muy importante es la tecnología. Todo lo que existe hoy en día nos sirve, pero no puede trabajar sin estos tres elementos que hacen que esto realmente sea una experiencia holística. Les voy a platicar un poco sobre el tema de la organización de cobranza. Aquí hay un ejemplo en donde ustedes pueden ver las diferentes áreas, cómo interactúan, por ejemplo, el área de estrategia y medición para poder dictar las estrategias y poder llevarlas a cabo a través de los diferentes canales, empleando la tecnología. Y por otro lado, también los diferentes interlocutores que tenemos en el proceso, tanto interno como externo. Cada uno de ellos tiene responsabilidades específicas, pero lo más importante de todo es poder estar alineados en cuanto a la visión de cliente y poder llevar a cabo esa tarea que es indispensable para poder darle servicio a los clientes. Entonces, esto lo podemos hacer cuando tenemos procesos alineados que nos permitan manejar todo el proceso de cobranza desde el día 1 que el cliente tiene que pagar su primer cuota hasta el último día, en donde necesitamos tener diferentes acciones que nos permitan lograr este proceso sin problemas, sin interrupciones, dentro de el tiempo que hemos planificado con el cliente, darle solución a sus problemas. Y por otro lado, si el cliente se encuentra en una situación, como decía Martín, a lo mejor ya hay clientes que quieren pagar pero no pueden, darle una solución que esté justo a la medida para resolver esos problemas. Eso es en cuanto a los procesos. Pero una parte también sumamente importante que les platicaba es la experiencia que vamos teniendo con el cliente y ellos de nuestros servicios. Aquí, por ejemplo, vemos en una línea de tiempo el otorgamiento, que por ejemplo para un cliente puede ser algo que puede ser una experiencia positiva, sobre todo si había solicitado un crédito y le fue aprobado, a lo mejor un crédito de cuotas mensuales, y luego viene la ejecución de la vida del crédito o del servicio, en donde puede haber experiencias negativas. Por ejemplo, en este caso, el primer pago no lo realizó este cliente, ¿no? ¿Por qué no lo realizó? Pues a lo mejor porque estaba cerrada la sucursal donde tenía que hacer el pago, así de simple, y no tenía mayor información para poder realizarlo. Entonces, esta información no la conocemos, sino simplemente sabemos que el cliente no nos pagó, y por eso, dentro de la estrategia, le llamamos a los clientes que no nos pagaron digamos, en el menor tiempo posible para poder recordarle este atraso y poder comprometerlo a una promesa de pago. Y en ese sentido, el call center no solamente consiguió la promesa de pago, sino también le dio información adicional para que se conecte al portal de autogestión que está disponible 7x24 para que él pueda realizar sus pagos. Entonces, ahí vamos ganando un poco más de información y vamos conociéndolo un poco más. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es que conocimos ya la intención de pago del cliente, nos va a pagar. También conocemos que no pudo pagar porque no pudo ir a la sucursal y le abrimos otros canales para poder servirlo. Tenemos una parte también muy importante donde no solamente tenemos el teléfono que dio de alta en el momento del otorgamiento del crédito o del servicio, sino también otros canales que nos permiten interactuar a lo mejor en las redes sociales, en WhatsApp o en otro tipo de comunicaciones que podemos tener disponible en la compañía. Entonces, todo eso es muy importante desde el punto de vista del conocimiento del cliente y ahora vamos a ocupar esa información precisamente para poder seguir con este viaje del cliente. El cliente hace el pago, cumple con su promesa y bueno, seguimos con el viaje del cliente. En el siguiente pago no tenemos ningún inconveniente, pero resulta que en el cuarto pago no realizó el pago. Entonces, nuevamente el call center se acerca,
le llama al cliente y le solicita la promesa de pago. El cliente no paga. Y en la siguiente mensualidad, el cliente sigue sin pagar. Entonces, el call center llama al cliente y nuevamente le solicita la promesa de pago. Le indica el cliente la razón por la cual no puede pagar y le indica que desea pagar, pero que no tiene los fondos para poder hacerlo. Simplemente ha venido gastando mucho en varias compras que ha hecho en los últimos meses, razón por la cual no pudo pagar en su oportunidad y sobre todo porque el crédito que le otorgó esta institución es un crédito de cuotas mensuales. Y los pagos que él recibe de su empleador, pues son semanales. Entonces, ahí vamos nosotros conociendo un poco más de información que podemos ocupar precisamente para poder resolver este problema. Entonces, dentro de nuestro análisis, nos damos cuenta que a raíz de las gestiones, de las interacciones que estamos teniendo para poder ayudarlo, realmente el problema que tenemos aquí es que el pago mensual lo compromete contra otros pagos que tiene que hacer en el mes y no alcanza a cubrirlo. Entonces, eso lo tenemos en la inteligencia y dispara una acción precisamente en donde a través de uno de los canales, que puede ser el de redes sociales, le informamos de que existe un acuerdo en los cuales puede cubrir las cuotas atrasadas con pagos semanales, como él nos indicó, y en donde estamos dispuestos a eliminar los gastos de cobranza y no cobrarle los intereses. El cliente le interesa esa propuesta, le parece interesante porque cumple con la manera como está trabajando y ejecuta el pago, ejecuta los pagos atrasados y sigue con sus pagos que tiene que hacer de las cuotas. Pero adicionalmente, el cliente recibe a través de este conocimiento que tenemos y la interacción y la voluntad de pago, un mensaje recomendándole el cambio de la periodicidad de pago semanal de su crédito a un pago, de un pago mensual a un pago semanal y que esto lo puede realizar a la hora que quiera a través del portal de autogestión. Entonces, el cliente indica a la institución que entiende sus necesidades y le proporciona ayuda. Y en ese sentido, el cliente termina de pagar su crédito satisfactoriamente. Si bien hubo inconvenientes, fueron atendidos de la mejor forma, tratando de ayudar al cliente. Y también indica que desea tener pues dinero precisamente para poder hacer una remodelación de su casa, dada esta situación de pandemia. Todo eso lo guarda el asesor que le llamó precisamente para poder hacer la encuesta. Y eso es parte también de lo que vamos conociendo del cliente, las nuevas oportunidades. Entonces, una de las cosas que se disparan es ofrecer un crédito con pagos semanales considerando precisamente la capacidad de pago observada del cliente. Y esto se logra a través de una interacción completamente digital donde enviamos una oferta de un nuevo crédito con cuotas semanales que el cliente acepta y ocupa el préstamo en la remodelación de su casa. Entonces aquí tenemos a dos partes contentas. Por un lado, el cliente que logró cumplir el crédito a pesar de los problemas que tuvo. Y por otro lado, el acreedor que pudo entender los problemas del cliente y resolver precisamente una alternativa o varias alternativas de solución para poder dar solución y continuar con un cliente que además va a vivir por mucho tiempo más, porque es un cliente contento. Entonces, precisamente este tema del comportamiento de los clientes nos permite conocer al cliente en todas sus etapas, conocer qué ha pasado, qué fue lo que pasó en el momento en que asignamos el crédito y el cliente no nos pagó.
no dimos la información adecuada. El presente también, ¿por qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Las diferentes perspectivas, midiendo el desempeño de lo que nosotros esperábamos, el monitoreo de lo que está pasando y también la predicción. ¿Qué pasaría si nosotros le ofrecemos un nuevo crédito como resultado de sus nuevas necesidades? Y esto nos permite precisamente, por un lado, predecir el futuro y por otro lado, planificar los recursos que necesitamos para poder atender a más clientes. Entonces, el comportamiento de los clientes es un tema muy, muy importante. De hecho, déjenme comentarles que el 95% de los clientes explican una experiencia pobre a otras personas. Y eso no queremos que ocurra. Por otro lado, el 40% contrata nuevos servicios por la reputación que tuvo de un cliente. 85% pagaría un 25% más para asegurar una experiencia de servicio a un cliente superior. Si nosotros invertimos $3 de retorno por cada dólar invertido en Customer Experience, pues vamos a tener ese retorno de $3, ¿no? Atraer a un nuevo cliente puede ser incluso 4 veces más caro que mantener uno existente. Entonces, todas estas razones son de peso precisamente para poder concentrar toda esta información, aprovecharla en todas las gestiones. Ahora vamos a tocar otro tema muy importante, que es el tema de la tecnología, y voy a dar paso a que Martín nos explique esta parte. Gracias, Antonio. Todo esto que venimos hablando justamente que hace sentido en esta visión integral, uno de los aspectos que mencionamos es la tecnología. Y justamente en la tecnología tenemos que tener un enfoque tecnológico, un enfoque de sistemas y de plataformas que nos permita acompañar esta visión integral. Es por eso que ya no alcanza con tener un sistema que segmente y que genere algunas acciones en forma automática. Hay que integrar justamente todos los canales y todos los tramos. Tampoco cuando uno dice, bueno, la gestión integral de todo el ciclo de cobranzas es un valor agregado muy grande, pero hay un montón de procesos que son complementarios al proceso principal, donde además de hacer las llamadas y la gestión específica de ese cliente, hay que hacer tratamientos de documentación en el back office, hay que darle soporte a los flujos de negociación de los acuerdos para poder tener un flujo mucho más rápido y más ágil para que los resultados sean, si no inmediatos, si no son en línea, al menos al día siguiente. Hay que darle soporte a la gestión administrativa de las entidades con las cuales interactuamos, los terceros, que además, por supuesto, cuando su experiencia de trabajo con mi entidad es mucho más fluida, la respuesta que ellos tienen y la intención de trabajo con nosotros es diferente. Entonces, hay un aspecto fundamental que es manejar múltiples procesos de negocio, y para eso la tecnología lo que nos permite es tener múltiples workflows que nos ordenan, que estructuran, no solamente la gestión de una deuda, la gestión de un producto específico, la gestión de un proceso judicial, sino también la gestión de un incidente, la gestión de un trámite, la gestión de una garantía. Entonces, en esta visión de que hay múltiples procesos que están interactuando entre sí, y que justamente que hablen entre sí me permite que uno sea el warning del otro. Imagínense que hablamos de una gestión integral del cliente, ¿cómo no voy a tener como parte de mi entendimiento, aunque esté en un proceso de cobranzas, que tiene un reclamo, un trámite, un incidente abierto, ¿no? Entonces, cómo todo eso tiene que ir de la mano en esta visión de tener múltiples procesos pero integrados. Entonces, para eso hay que definir justamente cuál es el objeto de gestión que se va a trabajar, qué equipos de gestión van a estar trabajando cada uno de estos flujos, tener inteligencia de negocio que me permita establecer acciones automáticas y workflows para poder operar. En el siguiente slide vamos a ver un poquito del aspecto segmentación, ¿no? Nosotros tenemos, para adelante, un par de slides. El siguiente, ahí está. La segmentación, que también es un concepto muy aplicado, empieza a requerir más flexibilidad. Y esto implica tener no solamente 1, 2 o 3 niveles de segmentación, sino poder hacer microsegmentación, donde los niveles inferiores heredan las características de los niveles superiores. Ya las variables clásicas de días de atraso, monto de deuda o un score, que son muy representativas,
empiezan a aparecer otras variables que empiezan a tener peso y que nos permiten, en este contexto de tener que entender al cliente desde otro lado y abordarlo desde otras iniciativas, pensar en su canal preferencial de contacto, pensar en cuál es su comportamiento de pago, desde el punto de vista también de la intencionalidad en la interacción, ¿no? Cómo se comporta ese cliente, qué tipo de cliente es, si es un cliente negador, es un cliente impulsivo, es un cliente temeroso, porque yo lo necesito entender. Y en ese entendimiento tengo que abordarlo desde la manera más óptima. Si vamos al siguiente slide, vamos a ver que justamente toda segmentación, que puede tener 1, 2 o n niveles, también tiene que terminar en una instancia final en un workflow de gestión. Este workflow de gestión justamente va a ordenar este proceso. Si vemos el siguiente slide, vamos a ver que para cada una de las hojas de este árbol de segmentación, y entendiendo que a su vez cada proceso tiene su propio árbol de segmentación, cuando llegamos a las hojas de este árbol de segmentación no hay una acción específica, sino lo que hay además es un workflow. Los clientes que tienen este comportamiento homogéneo a partir de estas variables y del entendimiento que estoy teniendo, van a tener este tratamiento, que implica no una serie secuencial de acciones o una acción específica, implica un workflow que tiene varias interacciones de idas y vueltas, porque hay muchas variables que me cambian la condición y el espacio de lo que tengo que hacer. Estos workflows tienen que tener estados y transiciones que se manejan por reglas automáticas o por transiciones manuales, debe interactuar en forma online, algunos datos van a venir en procesamientos offline, en procesamientos batch, pero todo lo que me permita la tecnología interactuar de manera más rápida, de manera online y entendiendo todas estas variables, se traduce en una mejor experiencia del cliente. Y pasamos al siguiente slide. Un aspecto muy importante es que yo tengo toda esta segmentación, este armado, pero voy a tener campañas de acciones específicas, a veces recurrentes, como puede ser una campaña automática de un envío de un email, un SMS o del canal preferencial de ese cliente, como algunas otras campañas que pueden ser puntuales, ante un evento geográfico específico, una inundación, una pandemia, o campañas que tienen que ver con, no con un estadio específico del avance del atraso de ese cliente, sino con situaciones normativas. Va a cerrar una cuenta, una caja de ahorro, tiene que tener cierta documentación que se le envía en un formato de carta documento o de un proceso formal distinto. Entonces, lo importante también es que toda esta integración y todos estos procesos me permitan tener un flujo principal, pero tener distintas acciones y distintas campañas que estén interactuando sobre el mismo cliente. Al mismo tiempo le estoy haciendo una búsqueda de datos a un cliente que estoy gestionando, pero le estoy buscando los datos faltantes. No lo voy a sacar de mi estadio de gestión porque lo estoy gestionando y le tomé una promesa de pago, sigue faltándome el mail. Entonces, hay gestiones que hay que hacerlas en paralelo, justamente ponderando la importancia de entender este cliente en su totalidad. Si damos el siguiente slide, vamos a hablar justamente de los canales, ¿no? Los canales con los que hablamos, tenemos de contacto personal, que en este contexto pandémico se han achicado mucho, pero van a volver a retomar vigencia y sobre todo culturalmente a ciertos lugares donde esto aplica, pero bueno, la pandemia nos llevó a un modelo digital y de trabajo en forma aislada y de contacto en forma aislada. Entonces tenemos contactos personales físicos muy reducidos, toda la parte de gestión de terreno, que era prácticas muy aplicadas en muchos países, se han visto forzados a la reconversión del contacto a distancia. Están los call centers internos, están los call centers externos y están todas las herramientas de contacto automático, ¿no? Los SMS, email, los llamados pregrabados, los correos, los bots de voz, ¿sí? Salientes. En todo este merge de montones de canales y herramientas y que van a ir apareciendo, y aparece WhatsApp, y si el WhatsApp es corporativo, y si puedo hacer broadcasting de mensajes por WhatsApp, porque le mando a todos, no porque me van a bañar, van apareciendo alternativas. Aparece un concepto que es diferente y que tiene que ver justamente con el eje de nuestra presentación, que es la autogestión. Todo esto que hablábamos es necesario. Ahora, cuando vemos el concepto de autogestión es más que un canal, es un concepto que engloba muchas formas de contactar al cliente, pero con esta premisa de que él tiene el dominio y de que él elige. Si vamos al siguiente slide, cuando hablamos de una plataforma de autogestión hablamos fundamentalmente de 4 cosas. Un sistema de gestión de mora, que implica que la plataforma de autogestión no necesite tener segmentación y estrategias que se manejen desde una plataforma que me permita establecer la estrategia, pero tiene alternativas de negociación y lógica propia, porque hay cosas que van a pasar en el online de esa interacción con el cliente. Tiene que tener un portal web, un espacio de contacto por una app o por un espacio, por un web mobile
que responde a un formato mobile, a un formato de tablet. Tiene un integrador en lo que son pasarelas de pago para tener facilidades de pago, y tiene por supuesto toda la parte de autogestión acompañada por los bots. Y vamos a ver que los bots pueden aplicarse en diferentes niveles. En el siguiente slide vamos a profundizar un poquito cuando hablamos de un sistema de gestión de mora, qué es lo que me da. Propuestas de cobros y recupero sofisticadas, sigamos avanzando, una oferta inteligente de pagos segmentadas, acuerdos y refinanciaciones públicos y secretos, en el sentido de que te hace una oferta inicial, el otro no está publicado, pero cuando no llega a cerrar la negociación, el mismo sistema en forma proactiva ya te ofrece una alternativa de negociación, similar a las capacidades que tiene hoy un gestor de poder tener un as bajo la manga y salir con una alternativa de negociación un poco más blanda y más atractiva cuando hay interés real. Eso mismo se simula dentro del mismo comportamiento de las ofertas del portal. Poder gestionar todos los productos, hacer consultas, entender la información de lo que pasa, tener el historial de navegación para saber por dónde pasó y que esa información realimente a los procesos estratégicos, y tener obviamente negociaciones ya sea simplificadas, voy a pagar todo porque alguien con 2 clics tiene que poder hacerlo sencillo, o poder tener hasta el detalle obviamente necesario para poder tener una negociación, un acuerdo un poco más complejo. Si seguimos avanzando, siguiente slide, todo lo que tenga que ver con la gestión intuitiva, ¿no? Esto de que sea fácil. Y en esto aparecen los aspectos de comodidad que yo mencionaba. Uno quiere hacer la gestión de sus productos, la gestión de sus pagos en el momento en que puede. El tiempo es el activo más importante para las personas, es lo que no se recupera. Una persona, por supuesto, que está en condiciones de poder hacer un pago. Entonces, quiero hacerlo desde el dispositivo que a mí me gusta, por el canal que a mí me gusta, las 24 horas. El otro día una de las consultas que nos hacían es cómo hago el cálculo del reemplazo de un gestor, cuánto me sale un portal de autogestión versus un gestor, o cuántos gestores pago con lo que sale la licencia del portal de autogestión. Y en realidad hay cosas que no son equiparables, porque ningún gestor te va a atender a las 3 de la mañana o un domingo a las 4 de la tarde, desde la pileta, pudiendo hacer desde la piscina haciendo una negociación, un acuerdo, ¿no? Esa flexibilidad. Entonces la experiencia para el usuario es fundamental y tiene que ver con estas necesidades del usuario y de consumo y de elección que tiene hoy nuestro cliente. Y obviamente todos los esquemas de seguridad con accesos con token que nos permitan acceder a ese espacio de negociación con toda la seguridad necesaria. Si vamos al siguiente slide, vamos a hablar de justamente el integrador de las pasarelas de pago, entendiendo que hay mecanismos de pago en línea, que es el natural, el que uno ve en este enfoque de digitalización, pero todavía tenemos canales de pago con impresión de cupones o con generación de un código para ir a pagar un kiosco. No es lo más usual, pero siguen existiendo. Entonces, ¿cómo llegamos a ese cliente? Llegamos por el canal de pago que le resulte más natural. La digitalización y la transformación de la pandemia nos permite cada vez llegar más a los canales más express, más de contacto y de pago en línea, ¿no? Que es un poco hacia donde apunta la tecnología. Con integraciones de botones de pago propios o con integración de otras empresas que dan estos servicios, como es el caso de las que están aquí en el ejemplo. Y otra parte fundamental de la autogestión tiene que ver justamente con los bots. ¿Por qué? Porque los bots ayudan. Hay gente que por su naturaleza prefiere navegar en las opciones y elegir. Pero hay gente que necesita una ayuda, y esa ayuda de un bot simplificado me da una oferta de opciones, me da una respuesta contextual. El bot está orientado específicamente a mi objetivo de negocio, entiende diferentes formas de escritura, ¿sí? El bot me va a hacer ofertas diferenciales justamente cuando yo no pueda llegar a un acuerdo, me va a dar alternativas, me va a preguntar cuál es mi capacidad de pago, me va a preguntar incluso hasta negociaciones simples de, ¿me puede pagar 10? Bueno, no puede pagar 10, me puede pagar 8. Y yo me voy a pagar 8 con 5 el próximo mes, pero me adelanto una semana. Esa lógica los bots la tienen, se les configura y se les da la impronta propia de cada organización, pero justamente nos permite hacer un proceso de gestión fuera de contacto personal y en el momento que el cliente necesita. Pasando al siguiente slide, un poco el cierre de por qué ese portal de autogestión con todos estos aspectos es fundamental, porque es la herramienta tecnológica que hoy tenemos para poder hacer uso de esa experiencia usuario.
los procesos y las organizaciones tienen que estar orientadas al entendimiento del cliente. El portal de autogestión es una herramienta clave, necesaria, no suficiente, para poder abordar este enfoque digital de personalización y de gestión del cliente. Yo quiero complementar diciendo que toda esta tecnología y los pilares para poder lograr precisamente esta experiencia centrada en el cliente tiene beneficios muy importantes para cualquier organización y retornos de inversión muy acelerados. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos la reducción de las tasas de morosidad. Ese es un tema muy, muy importante. El hecho de automatizar el proceso, de poder ocupar una serie de canales presenciales o no presenciales, bots, canales de autogestión, nos permite precisamente tener la capacidad de hacer más con menos recursos. Y eso nos trae una reducción de costos también dentro de la operación. Un tema muy importante dentro del Customer Journey, como vimos, es mantener al cliente. Cuesta mucho más dinero generar un nuevo cliente, hasta 4 veces lo vimos, que uno existente, pero cuesta mucho perder un cliente. Entonces, si nosotros podemos ayudar al cliente y reducimos las pérdidas que tenemos, es otra forma de cómo podemos mejorar toda la operación. El incremento de la eficiencia operacional, como ya vimos, la reducción de costos, al poder automatizar a través de un workflow todos los procesos, tanto internos como externos de la organización, que nos lleven precisamente a tener un solo mensaje e interactuar con el cliente y los asociados del negocio para poder satisfacer los requerimientos que se van presentando día a día. La reducción de los costos internos también es muy importante al optimizar precisamente las estrategias de cobranza. Se reduce el volumen de las acciones ejecutadas y trae como resultado mejores instancias y tiempo de contacto con el cliente, ¿no? También vamos a ocupar menos gente y desde luego también no va a ser necesario si tenemos una mejor estrategia y manejo de ocupar más servicios tanto para poder hacer las recuperaciones como también dentro del proceso legal. Que por cierto, aprovecho para comentarles que vamos a tener precisamente 2 webinars más, uno precisamente que va a tratar sobre el tema jurídico y el otro tema precisamente sobre el tema de datos, cómo agregar valor a todos estos procesos a través de los datos, de los insights y demás. Bien, el tema más relevante de todo esto, y a mí me parece, es mejorar la experiencia del cliente. Al tener un mejor perfilamiento y gestiones diferenciadas, vamos a aumentar la satisfacción del cliente y el cliente se va a quedar con nosotros. Al darles un canal de autoservicio 7x24 desde todos sus dispositivos. Otra cosa muy importante para poder lograr este cometido es precisamente 4 partes muy importantes que nosotros tenemos en nuestra empresa, que es pensar, planear, hacer y medir. Y tenemos servicios precisamente para poder ayudar a nuestros clientes a través de workshops con discusión de expertos, workshops de innovación disruptiva, workshop de visión estratégica, a planificar precisamente las implementaciones, la transformación digital, el plan de la gestión de cambio para aprovechar precisamente esos recursos, capacitar a la gente y poder hacer que las cosas ocurran, y un plan de mejora continua, independientemente de la tecnología que exista, porque bueno, nuestra solución puede integrarse con las tecnologías existentes. Es importante considerar una implementación de todo lo que hemos pensado y lo que hemos planeado. Puede haber operación en la nube y también asegurarse de que la tecnología es ocupada de manera apropiada, ocupando también procesos y programas de gestión de cambio y de mejora continua. Y bueno, lo que no se puede medir no existe, y en ese sentido
todos los datos, todos los insights que nos permitan conocer más del cliente, más de cómo poder ayudarles, mejorar también nuestra operación y anticiparnos a todas las actividades a través de modelos predictivos es parte de lo que hacemos en nuestra organización. Pues bien, en resumen, lo que queremos lograr a través de estos 4 pilares es tener clientes satisfechos, que la mayoría de los clientes que van a pagar se les dé un oportuno servicio de cobranza para evitar perder al cliente, incrementar la recuperación mientras se disminuyen las pérdidas y desde luego la reducción de costos. Pues vamos a pasar, bueno, como marco de todo esto, un tema muy importante es la autogestión. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Alejandra, me parece que tenemos algunas preguntas. Sí, así es. ¿Me escuchan todos bien, Antonio? Sí, perfectamente. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Rápidamente Sí, me presento. Soy Alejandra Palomeque, estoy a cargo del área de marketing y comunicación de la empresa. Vamos a hacer un bloque cortito de preguntas y respuestas, gracias a todos los que participaron y nos escribieron sus consultas. Como estamos un poco pasados con el horario y no queremos retrasarlos, tomé 3 preguntas que consolidan algunas otras que también nos fueron haciendo. Voy con la primera para ambos, Antonio y Martín. Nos consultan si en base a todo lo que estuvimos conversando tenemos que inferir que para implementar un portal de autogestión tenemos que hacer una consultoría antes. ¿Qué pueden contestar? Bueno, el tema de bien. la visión... Adelante, Martín. Creo que tuvimos un delay. Adelante. Sí. Sí, tenemos un delay en la conexión. Básicamente lo que uno infiere está bien, porque justamente hablamos de tener esta visión integral. No es que necesariamente uno tiene que hacer una consultoría, sí lo que necesita es tener este enfoque integral de la decisión y de cómo va a tratar ese cliente. O sea, si uno pone en forma aislada un portal de gestión, lo mismo que un chatbot, lo mismo que un canal, sin entender qué es lo que le pasa a su cliente y sin tener una definición de cuál es la estrategia de abordaje de ese cliente, no va a lograr los resultados. Y es más, en algún caso hasta puede ser un fracaso. O logra un resultado mucho más diezmado. La consultoría es el enfoque integral. Nosotros damos esos procesos de consultoría y nos sumamos a la instancia de maduración de cada una de las organizaciones. Muchas veces esto ya está trabajado, ya hay decisiones, incluso hay canales o hay, como decía Antonio recién, hay ya tecnologías implementadas y lo que hacemos es integrar esas tecnologías, ver cómo sacar el mejor partido de cada uno de ellos. Y el portal de autogestión y las herramientas de autogestión y el WhatsApp de autogestión con el chatbot son todos elementos que se integran en este proceso unificado. No sé, Antonio, si quieres agregar algo más. No, en realidad quiero comentarles de que la idea es tener una cobranza centralizada en el cliente. Si podemos hacerlo a través de una organización, procesos y la tecnología que tengamos, creo que logramos el propósito. Pero si podemos combinar todos estos elementos y entregar una experiencia holística a nuestros clientes, podemos ayudarles. Bueno, gracias Martín. Antonio, contestaron una otra pregunta que teníamos, que tenía que ver qué pasaba cuando ya tengo algunas tecnologías en mi compañía, un chatbot o un sistema, si era posible integrarlas con este enfoque. Claramente quedó claro que sí. Tenemos otra pregunta que tiene que ver con cómo se integra la segmentación y los flujos que ustedes mostraron hace unos minutos con las gestiones del canal de autogestión, justamente. Ok, a ver, de alguna manera el canal de autogestión, de hecho parte de la estrategia de la segmentación y el entendimiento del cliente va a establecer clientes que tienen más propensión a la utilización de la autogestión. Hace unos años los porcentajes de uso de autogestión eran mucho más acotados, como hemos visto en algunos de los slides del crecimiento del self-service, ha sido uno de los canales más explotados y que más ha crecido. Con lo cual hay un porcentual grande de cartera que lo va a utilizar,
pero hay que entender que uno direcciona, o sea, cómo llega alguien al portal o a las herramientas de autogestión. Llega a través de campañas, llegó porque de alguna forma hizo una comunicación con el cliente y le hizo saber que puede hacer un pago en línea o que toda su problemática la puede resolver, o mejor aún, que si hace la gestión por el portal de autogestión va a tener un 5% de descuento en algo. Entonces, esto es mucho más atractivo. Entonces, tiene que haber una integración entre esa estrategia, desde el punto de vista del saliente, para que después el inbound pase a ser el canal de autogestión. Y después, en el propio uso del canal de autogestión, van a aparecer atributos, métricas, variables que van a realimentar mi estrategia. Yo tengo una persona que está gestionando, está buscando un modelo de refinanciamiento y no llega a su resultado. El mismo portal de autogestión me va a ofrecer, o el chatbot me va a ofrecer una alternativa mejor, superadora, pero no llega a eso y ahí queda el proceso. Nos da mucha información eso. Es un cliente que tiene intencionalidad, que buscó alternativas, que buscó hasta la segunda alternativa de oferta. Entonces, eso es un input hacia el modelo de estrategias que me va a detectar este cliente como un potencial pagador con un modelo de negociación que no le cuadró, pero que definitivamente tiene intencionalidad. Y hay que hacerle ahí una gestión proactiva. Entonces, ese feedback de lo que va pasando en el portal y en los canales de autogestión es parte de lo que se necesita para definir la estrategia inteligente para abordar ese cliente. Perfecto. Y tengo una última pregunta cortita, pero que fue recurrente, o sea, fue repetida. ¿Cuánto tiempo toma implementar una solución de cobranzas enfocada al cliente? Bueno, en realidad depende de cada uno de los clientes. ¿Qué es lo que tienen, digamos, para poder operar? ¿Cómo nos vamos a integrar? Depende de las necesidades de integración, de las necesidades de información, de las necesidades también para poder construir esta experiencia de cliente. Pero una de las cosas que nosotros tenemos en Emerix precisamente es hacer proyectos en fases que nos permitan entregar un valor en poco tiempo. Entonces, si bien puede ser que un cliente tenga algunos de estos elementos tecnológicos ya en su operación, podemos hacer un proyecto de lo que más urgentemente necesita en el menor tiempo posible y después ir metiendo los otros componentes para conseguir precisamente los resultados que deseamos. Es muy específico precisamente a las necesidades y aspiraciones de cada cliente la respuesta. Sin embargo, queremos que las inversiones que hagan en materia de servicios y de tecnología tengan una repercusión rápida y puedan ver ese retorno de inversión. Entonces, en ese sentido, nuestra respuesta es lo más rápidamente posible, ¿verdad? Empleando todas las inversiones que ustedes ya tienen para lograr este propósito. Perfecto. Antonio Martín, muchas gracias. Le doy el pase a Rocío para hacer el cierre del ciclo. Bueno, hemos llegado al final del primer encuentro del ciclo de webinar Somos Emerix, Somos Perú. Muchas gracias, Juana Alejandra, muchas gracias Martín y Antonio por su presentación. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por participar también. Los esperamos la próxima semana, el próximo jueves a la misma hora, donde, como decía Antonio, vamos a abordar todo lo relativo a la cobranza judicial, así que va a estar bien interesante esa charla. También les vamos a compartir ahora un código QR para que puedan registrarse, si aún no lo han hecho, mediante ese código ustedes pueden ya tener la inscripción para la próxima semana. ¿Ya? Y les quiero pedir un favor, si nos pueden completar una encuesta de satisfacción que van a recibir ahora a continuación, para que nos puedan hacer sus comentarios, nos puedan hacer llegar sus opiniones, que para nosotros es muy valioso. Así que muchísimas gracias a todos, los esperamos el próximo jueves y que tengan una muy linda tarde.